Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Te damos gracias por darnos mucha gracia y permitirnos vivir en la iglesia donde tú estás. Estamos felices y contentos viviendo contigo, caminando con el Señor. Queremos vivir para ti, glorificándote mucho a través de nuestra vida cristiana, pero somos muy débiles. Nos falta mucho, no tenemos mucha sabiduría, ni inteligencia, ni conocimiento de la Biblia. Danos tu mucha fuerza, gracia y paz, y también mucha sabiduría. Hoy también queremos aprender varias cosas a través de esta reunión. Danos tu mucha inteligencia y el conocimiento de la Biblia. Bendice a todos los hermanos. En este momento hay seminario en la iglesia de Puerto Viejo. Dios opera grandemente para que muchos sean salvos. Dale tu mucha fuerza, ánimo al predicador Carlos. Solamente confiamos en ti, Señor. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia y también todas las iglesias de Ecuador. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 17. Les leo despacio. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así vemos aquí, sale una mujer sunamita que era muy sabia e inteligente.
ella le trataba muy bien al profeta Eliseo, el varón de Dios, porque ella sabía que él era de Dios, ¿cierto? Creo que si vemos aquí, Eliseo frecuentemente pasaba por la casa de ella. Cada vez que pasaba por ahí, la mujer sunamita le invitaba con rica comida, tratándole muy bien, con mucho amor. Y le pidió descansar en su casa. Y además preparó un cuarto pequeño especialmente para Eliseo, para que él se quede ahí y duerma. Así le trataba muy bien. Puso la mesa, la cama, la silla, ¿no? Preparó muy bien un cuarto pequeño para Eliseo. Ella tenía hijo, no tenía hijo. Su marido era viejo. Ella no pudo tener hijo. Sin embargo, por la bendición de Dios, ella dio a luz un hijo. ¿Por qué ella fue bendecida? Porque ella le trataba muy bien a Eliseo, el profeta de Dios. Por eso era muy preciosa ante la vista de Dios. Porque ella le consideraba muy precioso e importante a Eliseo por Dios. Porque ella creía muy bien en Dios. Por Dios le respetaba mucho y le trataba muy bien. Por eso Dios le bendijo grandemente. Con el texto vamos a tomar unas lecciones. El versículo 8, Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 8. Les leo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Si vemos aquí, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo pasaba por Sunem y se encontró con una mujer importante, o sea, con la mujer sunamita. Aquí dice, había allí una mujer importante. ¿Por qué digo así? ¿Qué significa una mujer importante? Significa una mujer muy preciosa ante la vista de Dios. Una mujer importante. Dios la consideraba muy preciosa e importante. Por eso fue escrito así. Si Dios le considera muy precioso e importante, ¿sería bueno o no? Hay un hermano muy precioso en la iglesia de Santo Domingo. ¿Sería bueno o no si Dios le considera precioso así? Hay una mujer, una hermana muy valiosa en la iglesia de Santo Domingo. Si Dios le reconoce así, entonces sería bueno o no. Sería muy bueno, ¿no? Ella de verdad era muy preciosa e importante ante la vista de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo entiendo, ¿qué cosa? Que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella sabía que Eliseo
era el profeta de Dios que era muy precioso, ¿cierto? Ella entendía que Dios le levantó a Eliseo como profeta. Por eso, ella con mucho amor le trataba muy bien. Siempre le invitaba con rica comida. Y además, preparó muy bien un cuarto para Eliseo, para que Eliseo se quede ahí y descanse y duerma cada vez que pasaba ahí. El versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Ella tenía un lindo corazón, ¿cierto? Tenía muy buen corazón. De verdad, con todo su corazón le trataba muy bien a Eliseo. ¿Era sabia o no? Era muy sabia. Por eso la Biblia dijo, había allí una mujer importante. Dios la consideraba muy preciosa e importante, ¿cierto? En nuestra época, ¿quién es sabio? En nuestra iglesia, ¿quién será sabio? ¿A quién Dios considera importante y precioso? Imagínense, en la época, en el Antiguo Testamento, ¿quién levantó a Eliseo como su profeta? Dios. Entonces, en nuestra época, ¿quién levanta a los pastores y a los predicadores en nuestra iglesia? Dios. O sea, saberlo es ser sabio. O sea, de verdad, Dios levanta a sus representantes, a sus trabajadores y también a los predicadores y a los pastores. O sea, busquemos. Primera de Corintios, aquí marquemos, pongamos la cinta. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 28. Les leo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Dios levantó a los apóstoles, a los profetas, a los maestros y también a los hermanos que tenían el don, o sea, talentos. Pero lo importante aquí, Dios levantó a todos ellos, ¿cierto? Aquí veamos. Primeramente, ¿quién? Apóstoles. O sea, primeramente, apóstoles. ¿Cuál ministerio es primero y tiene el primer lugar? Apóstol. Apóstol. O sea, el ministerio apóstol es mayor ministerio que profeta. ¿Lo sabe? ¿No lo sabía? Aquí primeramente, ¿qué cosa? Apóstoles. Primeramente, ¿cuál? Apóstoles. Luego, profetas. Ajá.
El ministerio apóstol era mayor ministerio en la iglesia. Y después, profeta. Y tercero, maestros. Maestros. ¿Cuál es maestro? Quien enseña la palabra de Dios es maestro. Maestro indica al pastor. Indica al pastor. Pastor es maestro de la palabra de Dios. Por eso, si vemos en Efesios, sale así, maestros, pastores y maestros, así sale, es lo mismo. Es el mismo ministerio, pastores y maestros, porque ambos enseñan la palabra de Dios. Pero en nuestra época, ¿existe apóstol y profeta? No. En la iglesia primitiva habían apóstoles. Y en el Antiguo Testamento habían profetas. Y en nuestra época no hay este ministerio. En nuestra época no hay apóstol ni profeta. Entonces, ¿cuál es primero en nuestra época? Aquí, lo tercero, maestros. Predicador y pastor es el primer ministerio en la iglesia. ¿Cierto? Es verdad. Luego los que hacen milagros. ¿Cuál es primero entre maestro, pastor y los que hacen milagros? Maestros, ¿sí o no? Entonces, enseñar la palabra de Dios es mayor ministerio que hacer milagros, ¿sí o no? Es verdad. Hacer milagros no era muy importante. Era solo para testificar mejor, predicar mejor la palabra de Dios. Y en nuestra época no hay milagro. ¿Por qué? La palabra de Dios es mayor milagro. La Biblia completa es mayor milagro de Dios. Porque salen muchas evidencias seguras sobre la historia desde el huerto de Edén, ¿sí o no? Y además, todas las profecías se han cumplido, ¿cierto? Por eso, aprendiendo el seminario de la Biblia, hemos podido creer en Dios que está vivo y hemos sido salvos, ¿cierto? ¿De verdad? La Biblia completa es el mayor milagro. Por eso, en nuestra época, suficientemente uno puede ser salvo a través de la Biblia, viendo todo lo que Dios ha hecho, ¿cierto? La Biblia completa es mayor milagro. Por eso, en nuestra época no hay milagro. Pero hace 2000 años, habían muchos milagros a través de los apóstoles. ¿Por qué se necesitaban milagros? Para predicar la palabra de Dios. Porque en esa época la Biblia no estaba completa. Por eso se necesitaba hacer milagros. Pero en nuestra época no es necesario hacer milagros. ¿Por qué? La Biblia está completa y la Biblia, la palabra de Dios, es el mayor milagro. O sea, por eso, en nuestra época no hay milagro, porque la Biblia está completa y es mayor milagro de Dios. Aquí, y a unos puso Dios en la iglesia, maestros,
En nuestra época no hay apóstol ni profeta. Entonces, ¿cuál es primero? ¿Cuál ministerio es primero en la iglesia? Maestro y pastor. ¿Cierto? O sea, ¿qué indica maestro? Predicador. Indica a predicador y a pastor. Pero lo importante aquí, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién levanta a los pastores y a los predicadores en la iglesia? ¿Quién los pone? Dios. Dios. Saber sobre esta verdad es ser sabio. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿hay que obedecer a los pastores y a los predicadores o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios les levantó. Y Dios los utiliza. Utilizándolos, Dios trabaja y cumple su voluntad y salva a las personas. Y también cuida a los hermanos salvos, haciéndoles crecer. ¿Cierto? Imagínense, ustedes han sido salvos hace 1 año, hace 2 años o 3 años, pero ¿y ahora tiene mucho cambio o no? Mientras hace la vida cristiana. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué? Dios está operando en la iglesia, ¿cierto? Especialmente escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Usted tiene mucho cambio, ¿cierto? Entonces, ¿es que Dios está utilizando a los predicadores y a los pastores o no? Sí, es verdad. Por eso, debemos obedecer a los pastores y a los predicadores. ¿Por qué? Por Dios. Porque Dios está detrás de ellos. Y Dios les utiliza preciosamente. Son hombres humanos. Tienen culpas, defectos y errores. Sin embargo, Dios los levantó y los utiliza. Por eso, por Dios debe obedecerles a ellos. Pero si usted les desobedece, entonces ¿qué le pasará? Su fe se perjudicará. Se romperá su paz. Perderá su ánimo y su fuerza. El diablo se meterá fuertemente en usted. O sea, perdiendo la paz, no podrá hacer bien la vida cristiana. De verdad, se perjudicará su fe. Porque desobedecer a los pastores y a los predicadores es chocar con Dios. Chocando con Dios, ¿usted podría vencer a Dios? No. De verdad, se perjudica su fe. Aquí dice, a unos puso Dios en la iglesia, lo tercero, maestros, pastores. O sea, Dios levantó a los predicadores y a los pastores. Por eso, por Dios tenemos que obedecer a los pastores. Yo también siempre obedezco a los pastores mayores. ¿Por qué? Yo sé muy bien que si les desobedezco, entonces mi fe se perjudicará. No podré predicar fuertemente porque Dios no me da fuerza. No siento paz. Hasta que me arrepienta, Dios no me da gracia ni paz. Yo lo sé muy bien. Por eso nunca quiero perder mi fuerza, mi fe que Dios me da por la desobediencia. Porque desobedecer a los pastores,
a los predicadores es chocar con Dios y desobedecerle a Dios. Saberlo es ser sabio. Si un predicador y un pastor habla bien español, predica muy bien, da buena palabra, consulta muy bien, tiene mucha pasión, también paciencia y también tiene mucho amor. Sirve muy bien a los hermanos, con mucho amor y con mucha comprensión. Entonces, obedecerle a tal pastor y a tal predicador es fácil. Y además, siempre muestra un buen ejemplo y hace muy bien la vida cristiana. Seguirle a él, obedecerle a él es fácil, ¿sí o no? Pero si un predicador no predica bien, no da buena palabra, la palabra no le llega, no sabe qué habla, no tiene pasión ni amor, no sirve bien a los hermanos, no da buen ejemplo. Entonces, obedecerle a él es fácil o difícil? Es muy difícil. Y además siempre tiene muchos efectos, ¿no? Y habla a veces fuertemente, ¿no? Les hiere. Entonces, ¿podría amarle a él y obedecerle a él es fácil? Es difícil. Sin embargo, si le juzga y le desobedece, entonces será su culpa primero. ¿Lo sabe? Tiene que entenderlo. Primero, es su culpa. Si un predicador realmente no predica bien y no trabaja bien y tiene muchos errores, entonces no hace falta que le juzgue, porque Dios le castigará y le controlará. Pero si usted le juzga y le desobedece, entonces Dios le culpará más. Primero, su culpa será más grande ante Dios por juzgarle al predicador y desobedecerle a él. ¿Por qué? Porque Dios considera muy importante el orden de la iglesia. ¿Quién levantó a los predicadores y a los pastores? Dios. ¿Por qué tiene que obedecerles a ellos? Por Dios. Para que usted pueda llevarse bien con Dios y recibir bendiciones de Él. La mujer sunamita era muy sabia y preciosa, porque ella sabía que Eliseo era el profeta de Dios que Dios le levantó. Por eso le trataba muy bien, con mucho amor. Le invitaba sin cesar, con rica comida. Y además, preparó muy bien un cuarto bonito. Puso la mesa, la cama, la silla y candelero. ¿Para qué? Para que estudie la palabra de Dios en la noche. Por eso, Dios le consideraba muy preciosa e importante a la mujer sunamita, ¿cierto? Y además fue muy bendecida. Asimismo, el que sabe obedecer a los pastores y a los predicadores será muy bendecido por Dios. El que les trata bien a los pastores, por Dios, por saber que Dios les levantó, será muy bendecido, de verdad. Aunque les falte mucho,
y tengan errores, si les obedece muy bien por Dios, por el orden de la iglesia, por la palabra, entonces será muy bendecido. Al contrario, si un predicador trabaja mal o un pastor no da buen ejemplo, ni buena prédica, no predica bien, no quiere consultar, ¿no?, ni visitar, y siempre les da problema, entonces usted podría juzgarle a él y desobedecerle a él. Entonces, usted nunca podrá ser usado por Dios. No podrá ser buen trabajador de Dios. Dios no le utiliza. Usted podría ser opuesto para el pastor. Entonces ya jamás puede ser utilizado por Dios. Perderá toda la gracia de Dios y paz, y también su ministerio precioso. Nunca puede ser utilizado en la iglesia por Dios. Es muy importante. Eso tiene que aprender si quiere ser buen trabajador de Dios. No hay que ver a los hombres ni a los pastores, sino que solamente tiene que ver a Dios y confiar en Él. Es tener fe. Aunque un pastor no trabaje bien en una iglesia, Dios cuida toda la iglesia y a todos los hermanos. Saber y entender sobre esta verdad es ser sabio. Obedecer bien a los pastores, aunque tengan errores, es ser sabio, como la mujer tsunamita. Obedecer bien es tener fe, es ser sabio, de verdad. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 17. Les leo. 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es el mandato de Jesús. O sea, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa esto? O sea, los ancianos indican a los mayores de fe, a los representantes. O sea, los ancianos que gobiernan bien en la iglesia. O sea, por ejemplo, Pedro y Juan eran ancianos en la iglesia primitiva. Y también el hermano el hermano menor de Jesucristo, Jacobo, Santiago, él también era anciano. Ellos eran como la columna, era como las columnas de la iglesia primitiva. Por eso la iglesia tenía mucha fuerza y mucha fe, porque ellos cuidaban muy bien
a los hermanos. Por eso, a pesar de que había muchas persecuciones, la iglesia primitiva nunca cayó, nunca se movió. Por eso, los hermanos debían respetarles a los ancianos, ¿cierto? A los ancianos que gobernaban bien en la iglesia. Pero aquí dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, así dijo. Hay que respetar y obedecer a los hermanos representantes que trabajan fielmente en la iglesia. Y mayormente al pastor y al predicador. Esto significa. Aquí dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es el mandato de Dios. ¿Sí o no? No es necesario más palabra, porque Dios nos mandó así. Entonces debemos obedecer ante esta palabra y a Dios. ¿Sí o no? Por eso obedecemos a los pastores y a los predicadores. ¿Por qué? Por Dios, por el mandato de Él y por la palabra de Él. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces seremos bendecidos según la promesa de Dios. Pero si uno no trabaja bien, si un predicador y un pastor no trabaja bien, no predica bien, no da buen ejemplo, ni buena prédica, por eso, si usted le juzga, entonces ¿qué le pasará? Su fe se perjudicará y perderá su fuerza, su gracia, ¿no? Y su paz. Se rompe todo. Y Dios no le utiliza, porque no sabe sobre la importancia del orden de la iglesia. ¿Quién puede ser buen trabajador de Dios y predicador? El que sabe muy bien sobre el orden de la iglesia, quien obedece bien en la iglesia siempre a los pastores y a los predicadores. O sea, el obediente puede ser buen trabajador de Dios. Pastores, predicadores también son hombres, tienen defectos, culpas y errores. También tienen virtudes. Pero no solamente tiene que ver los defectos de él, sino también virtudes. Un pastor no podría consultar muy bien ni predicar bien. No tendría mucho amor. Tampoco tiene experiencia de predicar. Entonces, está bien que le menosprecie y le juzgue a él. No, es prohibido por Dios. Sin embargo, debe respetarle a él, porque Dios le levantó. Así es el orden de la iglesia. Aunque un pastor tenga muchas culpas y errores, si usted le ayuda mucho con amor, con comprensión, entendiéndole muy bien, respetándole, por Dios, por el orden de la iglesia, entonces será muy bendecido. Usted será como la mujer tsunamita, será muy bendecido. Dios le considerará muy precioso y le reconocerá. Cuando un predicador, un pastor, no predica, no trabaja bien, Dios le castiga directamente. No añada su pecado por juzgarle a él. Si quiere hacer bien la vida cristiana, primero tiene que aprender sobre el orden de la iglesia, que es muy importante. Porque el Señor está
trabajando, operando en la iglesia. Especialmente Dios trabaja a través de sus trabajadores. Primero, utiliza a los pastores y a los predicadores, y también a los representantes y a los hermanos. Por eso, la iglesia tiene que ser uno, centrándose en pastor y en predicador. ¿Por qué? Así es el orden de la iglesia. Si un hermano predica muy bien, aunque no sea pastor, y tiene mucho amor y mucha pasión, recibe mucho amor de los hermanos. Al contrario, pastor, le falta mucho. No predica bien, no tiene mucho amor. Entonces, los hermanos quieren conversar con ese hermano. Y la iglesia funciona centrándose en el hermano, en ese hermano. Entonces la iglesia nunca puede funcionar bien, porque no es el orden de la iglesia. Dios no le levantó a ese hermano como pastor. Es verdad. O sea, Dios no da operación de la salvación, ni muestra a través de un hermano, sino por medio de predicador y pastor que Dios le levantó. Así es el orden de la iglesia. Por eso, quien sabe sobre la manera de la operación de Dios y sobre el orden de la iglesia, puede ser buen trabajador de Dios y puede crecer muy bien, de verdad. Será más utilizado por Dios porque sabe muy bien sobre la manera de Dios y el orden de la iglesia. Por eso siempre obedece bien en la iglesia. Por eso puede ser buen trabajador de Dios. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así dijo el Señor. No es necesario más palabra ni otra palabra, porque el Señor dijo así. Obedeced a vuestros pastores, así dijo. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Hebreos capítulo 13, el versículo 17. Les leo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Así dijo, ¿no? No hay más palabra, ¿sí o no? Así dijo la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué digo así? Porque Dios considera preciosamente sobre el orden de la iglesia. Y Dios trabaja a través de los pastores y los predicadores. Y Dios les levantó como sus trabajadores. Por eso les mandó así: obedeced a vuestros pastores. ¿Sí o no? Es verdad. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? ¿Por qué debe obedecerle a su pastor y a su predicador? ¿Por qué? O sea, para que ellos puedan concentrarse bien en trabajar para el Señor. Aquí dice, en la parte final,
en la parte de la mitad, para que lo hagan con alegría. Para que lo hagan alegría. ¿Qué significa? Para que ellos puedan trabajar mejor para el Señor alegremente. Si ustedes les ayudan mucho a los pastores y a los predicadores, ellos podrán concentrarse muy bien en predicar y en trabajar para el Señor. ¿Sí o no? Y podrán orar más y preparar muy bien sermones. Entonces les dará buena prédica. Entonces hay provecho para la fe de ustedes, ¿sí o no? Pero si ustedes no les ayudan y les dan problema, estrés, y les hace preocuparse, les hace preocuparse, entonces ellos no podrán trabajar bien. ¿Podría orar bien? ¿Podría preparar bien sermones y predicar bien? No. Entonces, no hay provecho para la fe de ustedes. Esto significa, les leo otra vez, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, significa que tiene que ayudarles a los pastores y obedecerles, para que ellos trabajen mejor para ustedes y para el Señor, y prediquen mejor. O sea, ¿quién dijo esta palabra? Dios. Obedeced a vuestros pastores. Entonces, ¿hay que obedecer a los pastores o no? Sí, claro que sí. No hay más palabra, porque Dios dijo así. Entonces, usted ama mucho al Señor y a Dios. Por eso obedece en la iglesia a los pastores, sabiendo sobre el orden de la iglesia que Dios considera importante. ¿Cierto? Por eso, ya sabe sobre el orden de la iglesia. ¿Cuál es el orden de la iglesia? Dios está operando en la iglesia. Y Dios levantó al pastor y al predicador. O sea, a los pastores y a los predicadores. Y trabaja a través de ellos. Por eso, la iglesia debe unirse centrándose en pastor. Es muy importante. Porque Dios utiliza a los predicadores y a los pastores. Porque Dios les levantó. Aunque un pastor o un predicador le falte mucho, entonces está bien que no sea uno. Tiene que ser uno. O sea, está bien que no sea uno centrándose en pastor. Podría menospreciarle al pastor y juzgarle. No. Entonces realmente su fe se perjudica. Se rompe su paz. Se aleja poco a poco de la iglesia y del Señor. Y al final no asiste a la iglesia. Caerá totalmente. Así es. Yo he visto a muchos hermanos que se alejaron de la iglesia y del Señor. Después de pelear y discutirse con los pastores, con los predicadores. Sí, algunos predicadores y algunos pastores tenían culpas y errores. Por eso, algunos hermanos le juzgaban. Y el corazón de ellos se dañó. ¿Por qué? Porque pastores y predicadores actuaban mal. Tenían culpas. Entonces, ambos
Entonces, en este caso, ¿es la culpa de quiénes? Ambos tienen culpas, ambos. Ambos tienen culpas. Pero si los hermanos no les hubiese juzgado, no se hubieran discutido con pastores, no habría tenido ninguna culpa. Y Dios les habría juzgado y les habría castigado a los pastores que tenían culpas. Y la fe de ellos no se habría perjudicado. Pero ellos, o sea, los hermanos, les juzgaron y les menospreciaron y se discutieron con pastores y con predicadores y se alejaron de la iglesia y del Señor. Y también pastores tenían culpas y errores. ¿La culpa de quiénes es más grande entre los dos? La culpa de los hermanos es más grande y más grave que la culpa de pastores. Eso tiene que entender. Si usted juzga a algún pastor y a algún predicador y se aleja de la iglesia, su culpa será más fuerte y grande. Dios le castigará más fuerte y grandemente. Y también Dios va a juzgar y castigar a esos predicadores y a aquellos pastores que tenían culpa. ¿Sí me entiende? Así es el orden de la iglesia. En el Antiguo Testamento habían buenos profetas y también malos profetas. Asimismo, en nuestra época, en nuestra iglesia, hay buenos pastores y malos pastores. Sí puede ser, sí hay. Pero los israelitas tenían miedo de los buenos profetas, porque Dios estaba con ellos y los utilizaba, ¿sí o no? ¿Y ellos qué hicieron? ¿Qué trabajaban? ¿Qué hacían? Daban predicaban sin cesar, sabiendo sobre la voluntad de Dios y sobre la palabra de Dios. Por eso profecían, daban prédicas, ¿sí o no? En nuestra época, pastores y predicadores, ¿qué trabajan? ¿Qué hacen en la iglesia? Primero predican la palabra de Dios, entendiendo, sabiendo sobre la voluntad de Dios y sobre la palabra de Dios, dan prédica, ¿sí o no? Es el mismo ministerio. Así como Dios estaba con los profetas, Dios ahora está con los trabajadores, con sus trabajadores, con pastores y con predicadores, de verdad. Tomándolos, Dios anda en todas las iglesias y opera, utilizándoles, cumple su voluntad. Busquemos. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 20. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas
son los ángeles de los 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe, capítulo 2, el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Indica al Señor Jesucristo. ¿Qué significa los 7 candeleros de oro? Aquí dice el versículo 20, en la parte de la mitad, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así dijo, ¿no? Las 7 iglesias, ¿qué indican? A los 7 iglesias que estaban en Asia, incluyendo Éfeso. Por eso, si vemos aquí sale las 7 iglesias. Aquí el capítulo 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Primero, la iglesia de Éfeso. Segundo, el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. 12. El versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Capítulo 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Son 7, ¿no? Las 7 iglesias que sale aquí eran las iglesias de Asia, incluyendo la iglesia de Éfeso. Hay libro bíblico Efesios, ¿verdad? Era una carta del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, que quedaba en Asia. ¿Sí o no? Por eso, aquí los candeleros, los 7 candeleros, aquí veamos primero, 2:1. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20, en la parte final. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así dijo, ¿no? ¿Cuál indica los 7 candeleros? Indican a las 7 iglesias de Asia. El número 7 es el número perfecto y el número de Dios. Indica a todas las iglesias. Las 7 iglesias indican a todas las iglesias del mundo. ¿Sí me entiende? Pero lo importante aquí, el Señor que toma las 7 estrellas, con su mano derecha, andan en los 7 candeleros. O sea, Jesús anda en todas las iglesias, tomando a sus trabajadores. Eso significa. ¿No me entiende? Ponga atención, por favor. Apocalipsis 1:20. Apocalipsis 1:20. Primero 2:1. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra.
Las 7 estrellas, ¿a quiénes indican? ¿Qué indican? No. 7 estrellas. O sea, 7 estrellas. Las 7 estrellas, ¿qué indican? No se confunda, por favor. Las 7 estrellas son los trabajadores, son predicadores, son pastores en esa época. O sea, los pastores de Asia, los encargados de las 7 iglesias de Asia. ¿Sí me entiende? Aquí el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los ángeles que sale aquí no eran ángeles, no eran los ángeles de Dios, sino trabajadores de Dios. O sea, los encargados, los pastores. Siempre los ángeles, hay 2 significados en la Biblia. Primero, los ángeles de Dios. Segundo, los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son los salvos. El que cree en el Señor tiene potestad de ser hijos de Dios. Así dijo, ¿no? Los ángeles, siempre hay 2 significados. Primero, los ángeles de Dios y también los salvos. Pero especialmente aquí, los ángeles de las 7 iglesias indican a los pastores, a los encargados de las 7 iglesias de Asia, incluyendo a la iglesia de Éfeso. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué indican los 7 candeleros? Los 7 candeleros indican a las iglesias. ¿Qué iglesia? Las iglesias de Asia. Primero indica a las iglesias de Asia. Segundo, el número 7 es el número de Dios, indica todo. Por eso, las 7 iglesias indican a todas las iglesias. Especialmente, el Señor andaba en los 7 candeleros. O sea, en las 7 iglesias de Asia, ¿sí o no? El Señor estaba trabajando, andando, sin cesar, en las 7 iglesias de Asia, ¿sí o no? Asimismo, el Señor ahora está operando y andando en todas las iglesias del mundo, incluyendo la iglesia de Santo Domingo. ¿Sí o no? En nuestra iglesia también el Señor está operando, trabajando y andando. Por eso siempre hay operación de la salvación y aumenta a los hermanos salvos. Y la iglesia crece. ¿Por qué hay esta operación? Porque el Señor está operando, ¿sí o no? Está andando en todas las iglesias de Ecuador y también en todas las iglesias del mundo. Pero especialmente, Dios anda en todas las iglesias tomando a sus trabajadores, a los encargados de la iglesia, a los pastores, ¿sí o no? No solamente Dios tomaba a los 7 encargados de las iglesias de Asia. El número 7 indica a todos, ¿no? Significa que Jesucristo utiliza y toma a todos los encargados de la iglesia, a todos sus trabajadores, a todos sus pastores y a los predicadores. Esto significa. ¿Sí me entiende? Otra vez veamos. Esta palabra es un poco difícil, pero pueden entender.
capítulo 2, el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Jesús utiliza y toma a los encargados de la iglesia y a los pastores, así como Jesús tomaba a los 7 encargados de las iglesias de Asia. En la parte de la mitad, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesucristo dijo esto, pero Jesucristo es quien anda en medio de los 7 candeleros de oro, tomando a sus trabajadores. Los 7 candeleros de oro indican a todas las iglesias. Y Jesucristo anda en todas las iglesias operando. 1:20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Indican a los encargados de las iglesias de Asia en esa época. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya han entendido claramente. ¿Tienen calor, no? Si tienen calor, abran la puerta, la ventana, por favor. Aquí, las 7 estrellas, las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Estas palabras son importantes. ¿Qué indican las 7 estrellas? Indican a los trabajadores, a los pastores y a los predicadores, especialmente a todos los trabajadores de Dios. Dios los utiliza y los toma a su diestra con su mano derecha. En su mano derecha. Con su mano derecha. En su mano derecha. Y tomando a todos sus trabajadores, a todos los pastores, anda en todas las iglesias. Esto significa, el Señor está operando en medio de nosotros. Especialmente, Él trabaja y opera centrándose en los predicadores y en los pastores que Él les levantó. O sea, Él levantó. ¿Sí me entiende? Esto significa. Los israelitas temían a los profetas de Dios. ¿Por qué? Los profetas eran de Dios y trabajaban para Dios. Y Dios les levantó. Y Dios estaba con ellos y los utilizaba. Por eso los israelitas tenían miedo de los profetas de Dios y les obedecían bien. Por ejemplo, Samuel era excelente profeta. Todos los israelitas temían a él y le respetaban demasiado. ¿Por qué? Samuel era de Dios. Era un profeta que Dios levantó y Dios le utilizaba muy bien. Estaba con él. Por eso los israelitas le temían a él y le obedecían bien. Asimismo, en nuestra época, Dios levantó a los pastores y a los predicadores. Y Dios les utiliza preciosamente. Y Dios está con ellos. Por eso, los hermanos les obedecen a los pastores y a los predicadores.
por Dios, porque Dios les levantó y Dios les utiliza. Si un predicador y un pastor trabajan mal, entonces Dios los saca. El Señor los saca, quita y pone a los otros. Pero los hermanos no deben juzgarles. ¿Por qué? No es bueno ante Dios. Es añadir pecado ante Dios. Su fe se perjudicará. No podrá recibir gracia de Dios. Se rompe su paz. O sea, si un pastor y un predicador trabajan mal, Dios les juzga, les castiga. Pero si sin arrepentirse sigue haciendo mal, entonces Dios lo quita y lo saca y pone a otro. No se preocupe. Si un pastor tiene muchas culpas y errores, entonces solo ore a Dios por él, para que tenga cambio. Y Dios le hace entender sobre su culpa. Entonces Dios realmente puede cambiarle a él. Pero si no entiende nada y sigue haciendo mal, Dios lo saca y pone a otro, de verdad. Saber y entender sobre el orden de la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Dios considera importante sobre el orden de la iglesia. Y Dios levanta a los predicadores y a los pastores y los utiliza. A través de ellos, Dios cuida a todas las iglesias y a los hermanos y salva a las almas. Por eso antes les conté esto. Antes de ser predicador, consultaba mucho en el ejército donde yo pertenecía. Pero nadie recibió la salvación a través de mi consulta. Pero después de ser predicador, sí. Dios me dio frutos, me da frutos. Aprendí muy bien que Dios utiliza más a los predicadores y a los pastores que Él levantó y muestra su operación y su poder y salva a las personas a través de predicadores y pastores. Ustedes también pueden ser utilizados por Dios. Si ustedes traen a los invitados y predican, algunos serán salvos. Pero a través de su consulta sería difícil. Es raro y es maravilloso. Yo consultaba mucho, pero nunca Dios me permitió salvar a algunos. ¿Por qué? Creo que era la gracia de Dios para que yo no sea orgulloso. Si había operación de la salvación a través de mí, entonces habría sido orgulloso, porque era pequeño en la fe. Yo también puedo trabajar como pastor. Yo puedo consultar. Más adelante, yo puedo consultar mejor que pastor. Hermanos, traigan a sus invitados. Yo voy a consultar. Yo consulto. Yo sé consultar. Me habría enorgullecido. Tal vez. Tal vez Dios me impidió ser orgulloso. O sea, lo importante aquí, Dios levanta a los pastores y a los predicadores. Y a través de ellos, utilizándoles, trabaja y opera y salva a las almas.
Así es el orden de la iglesia. Por eso, los hermanos deben respetarles a los pastores y a los predicadores, aunque ellos tengan culpas y defectos. Siempre ustedes deben ayudarles con respeto. Entonces, serán muy bendecidos, así como la mujer tsunamita fue muy bendecida. Segunda de Reyes, capítulo 4, volvamos. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 14. Les leo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella fue muy bendecida, ¿sí o no? En esa época, tener hijo era muy importante, era ser muy bendecido. Pero lamentablemente ella no tenía hijo. Siempre se sentía muy triste y quería tener un hijo. Pero su marido era viejo, ya ella no tenía esperanza de tener hijo. Sin embargo, Dios le bendijo y le dio un hijo. ¿Sí o no? Era una bendición pequeña o grande. Era una bendición muy grande. De verdad, ella siempre quería tener un hijo. Dios lo sabía y se lo dio. Entonces, ¿por qué ella fue muy bendecida? ¿Por qué Dios le bendijo y le dio a un hijo? Porque ella era muy preciosa y sabia. Le trataba muy bien al profeta Eliseo. ¿Por qué? Por Dios. Porque ella siempre temía a Dios y le respetaba y le obedecía bien. Y lo amaba. Por eso le trataba muy bien al profeta de Dios Eliseo. Por eso Dios le bendijo. ¿Sí o no? ¿Qué lección podemos tomar? El que trata bien a los pastores y a los predicadores que Dios levantó por Dios, será muy bendecido, de verdad. Dios ve a los hermanos que tienen buen corazón para los predicadores y para los pastores. Ellos siempre oran por pastores y por predicadores con mucho amor. Para que ellos prediquen bien y Dios les añada más sabiduría, más inteligencia y más fuerza. Entonces realmente Dios le bendecirá mucho y le hará prosperar, seguramente. Así como la mujer tsunamita fue bendecida. No es que Dios le dará una bendición pequeña, sino una bendición, ya muchas bendiciones grandes. Así como la mujer tsunamita recibió una bendición muy grande. Gálatas capítulo 6, el versículo 6.
Gálatas, capítulo 6, el versículo 6. Gálatas 6, 6. Gálatas 6, 6. Les leo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra. ¿A quién indica? A usted, a los hermanos. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿A quién indica? El que le instruye. Indica a los pastores y a los predicadores. Es el mandato de nuestro Señor. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa esto? Tiene que compartir cosas buenas con pastor, llevándose bien con él. Si tiene, por ejemplo, si tiene una rica comida, hay que compartir con pastor, ¿no? Invitándole. Entonces, también será bendición. Será bendecido. Si tiene algunas buenas cosas, hay que compartir con pastor. Si tiene alguna buena noticia, hay que compartir con pastor, con predicador. Si tiene alguna preocupación y alguna novedad, algunas dificultades, tiene que compartirlo con pastor y con predicador, con su predicador. Siempre comuníquese con el pastor y con el predicador. Es muy importante. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así dijo, ¿no? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor y el predicador que se encarga de la iglesia tiene que saber sobre la situación de todos los hermanos, porque ellos tienen la responsabilidad de la fe de los hermanos. Por eso tienen que recibir una consulta con el predicador y con el pastor si tienen alguna inquietud y alguna novedad, no con algún hermano ni alguna hermana. Sí, puede ser, pero ellos no pueden ayudarles con la palabra, de verdad. Pero si recibe una consulta con el pastor y con el predicador, realmente Dios le da más tranquilidad, más paz, más gracia. Tal vez tenía tal experiencia. Es verdad. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasó esto? Porque Dios utiliza a los pastores y a los predicadores y trabaja centrándose en ellos. Por eso la iglesia debe ser uno centrándose en pastor y en el predicador. Aunque su predicador y su pastor le falte mucho y tenga defectos, Dios los utiliza. Por eso deben llevarse bien con el pastor y con el predicador. Si usted no se lleva bien con su pastor, realmente su fe se perjudicará. Si usted odia al pastor o al predicador, entonces, sin embargo, si no se arrepiente y no se lleva bien con ellos, entonces se aleja de Dios y del Señor. Es alejarse del Señor. Es verdad. ¿Por qué? Dios está con el pastor y con el predicador y los utiliza. A través de ellos trabaja. Por eso, llevarse bien con el pastor y con el predicador es muy importante. Es el orden de la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Por qué debe llevarse bien con su pastor y con su predicador? Por Dios. Para llevarse bien con Dios. Así es bíblico. Aquí mire. El que es enseñado en la palabra.
sea, quien aprende la palabra de Dios, o sea, los hermanos, indican a los hermanos, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, deben llevarse bien con el pastor y con su predicador, ¿no? Comunicándose siempre. Es muy importante. Si tiene alguna inquietud y alguna novedad, comuníquese con el pastor y con el predicador. Entonces, Dios le dará ánimo, tranquilidad, paz, y Él solucionará su problema. Porque acercarse al pastor para recibir una consulta es querer recibir la consolación de Dios, es acercarse a Dios, de verdad. Por eso Dios le dará ánimo y consolación y solucionará su problema a través de la palabra, dándole la palabra necesaria y dándole la gracia y ayuda, seguro. Por eso, quien lo experimenta siempre se acerca a su pastor y recibe una consulta cada vez que tenga problemas y dificultades. Por eso siempre alcanza a recibir la gracia de Dios y su ayuda. Es verdad. Primera de Timoteo 1:12, casi terminando. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Les leo, Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. O sea, ¿quién le levantó como el apóstol? El Señor Jesús. El Señor Jesús le levantó como su apóstol, como su trabajador. ¿Cierto? Por eso, el apóstol Pablo siempre le agradecía al Señor. Hasta que él murió, siempre estaba agradecido con el Señor. ¿Por qué? El Señor le levantó como su trabajador, como el apóstol. Así como Jesucristo levantó a sus apóstoles, a sus trabajadores, el Señor levanta a los pastores y a los predicadores en nuestra época y los pone en la iglesia para que ellos cuiden a los hermanos y prediquen la palabra de Dios y salven a las almas. De esta forma, Dios trabaja, utilizándoles a los pastores. En la iglesia primitiva también Dios estaba andando fuertemente, operando fuertemente, especialmente utilizando a los apóstoles. Ahora también sucede lo mismo. No es que todos los predicadores y todos los pastores predican bien. Hay alguien que predica mejor y hay otro que no predica bien. Entonces solamente el que predica bien es el mejor predicador y el mejor pastor. No es. Porque aunque uno no predique bien,
tiene otro talento. Tiene otro talento que el predicador que predica bien no tiene. Por ejemplo, uno predica bien, pero no tiene mucho amor. Pero otro no predica muy bien, pero tiene mucho amor. Entonces, ¿qué diferencia hay? El que tiene mucho amor levanta muy bien la fe de los hermanos, sirviéndoles con amor, entendiéndoles muy bien a los hermanos. De verdad, la iglesia se une en el amor del Señor. Así, la iglesia crece, se levanta muy bien. ¿Por qué? Ese pastor tiene el talento de amor, aunque no predique bien. Y otro predicador, otro pastor, predica muy bien, pero no tiene amor. No edifica muy bien la fe de los hermanos, pero predica muy bien y salva a muchas personas y lleva frutos. Y también, de esa forma, la iglesia crece, aumentando a los hermanos recién salvos. Antes, yo vi a un pastor que predicaba muy bien, que no tenía amor. Él no servía bien a los hermanos. Por eso, algunos hermanos, el corazón de ellos se dañó por el pastor que solamente tenía mucha pasión. Pero él predicaba muy bien y salvaba a muchas personas. En este momento yo también recibí la salvación en aquella iglesia. De verdad, él tenía el talento de predicar. Pedro tenía el talento de predicar. Al contrario, Juan, el apóstol Juan tenía mucho amor, aunque no predicaba muy bien como Pedro. Juan tenía demasiado amor, edificaba muy bien la fe de los hermanos, sirviéndoles muy bien. Después de que ese pastor, o sea, él era mi pastor, después de que ese pastor se fue a otra iglesia, salió de la iglesia donde yo estuve, otro pastor que tenía mucho amor vino a encargarse de la iglesia donde yo estuve. Él no predicaba bien, no daba buena prédica, pero tenía otro talento, o sea, el talento de amor. Y también él sabía muy bien sobre el orden de la iglesia. Y por eso, enseñándoles muy bien a los hermanos sobre el orden de la iglesia, sirviéndoles muy bien con amor, la iglesia crecía muy bien. Antes, cuando un pastor que predicaba bien se encargaba de mi iglesia, aumentaba a muchos salvos. Y después de que él salió de la iglesia, otro pastor vino. Otro pastor que tenía mucho amor vino a encargarse de nuestra iglesia. Y la iglesia se edificaba muy bien. Se edificaba muy bien. Así, cada uno tiene diferente talento, según la voluntad de Dios. Por eso no podemos decir que uno es mayor que otro, otro es mejor que otro. ¿Sí me entiende? ¿Cuál es mejor talento? No hay mejor talento. Porque cada talento que Dios nos dio es precioso. ¿Por qué? Dios se nos dio según su voluntad. Por eso, no podemos decir que uno es mejor que otro, otro es mejor que esto. Porque todos son preciosos en el Señor. Y también, según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios,
según la voluntad de Dios, uno se encarga de esta iglesia y otro se encarga de otra iglesia. O sea, Dios envía a algunos predicadores y a algunos pastores según su voluntad a cada iglesia para que la iglesia, según la necesidad de las iglesias. ¿Sí me entiende? Eso tiene que aprender. O sea, significa que Dios maneja todas las iglesias. Dios maneja y controla todas las iglesias, porque Él es la cabeza de la iglesia y el dueño de las iglesias. Él anda en todas las iglesias, tomando a sus trabajadores, utilizándoles a los pastores y a los predicadores. Así es el orden de la iglesia. Por eso no hay que ver solamente a los hombres pastores, sino al Señor que maneja todas las iglesias, andando en todas las iglesias. ¿Sí me entiende? Eso quería compartir, lo que yo he entendido, yo he aprendido. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué significa esto? Aquí dice en la parte de la mitad, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, cada uno tiene diferente talento, su propio talento que recibió del Señor, ¿sí o no? Por eso, uno predica bien, sin tener amor. Otro tiene mucho amor, sin predicar bien. O sea, cada uno tiene diferente talento, pero son preciosos. ¿Sí me entiende? Entonces, cada pastor trabaja según su talento para la iglesia, ¿sí o no? El que tiene amor edifica la fe de los hermanos. El que predica bien, así, según su talento trabaja. Y el que predica bien, el que tiene el talento de predicar bien, predica fuertemente y salva a muchas personas. Así, según su talento trabaja, pero no edifica muy bien la fe de los hermanos. No. Podrá edificar bien la fe de los hermanos con la palabra, porque predica bien, ¿cierto? Dando buena palabra. Con la palabra puede edificar la fe de los hermanos, pero sin amor. Pero otro predicador que tiene mucho amor, aunque no predique bien, da mucho amor a los hermanos y les sirve muy bien. Así edifica la fe de los hermanos. De esa forma trabaja según su talento. O sea, cada uno tiene su propio talento y diferente talento. Aquí dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Por eso no podemos decir que uno es mejor que otro. Otro es mejor que uno. Todos son preciosos. Y según la voluntad de Dios, todos son usados por el Señor. Y Dios maneja todas las iglesias. Si una iglesia necesita a un predicador que predica bien, Dios envía ahí
a un predicador que tiene talento de predicar. Si otra iglesia necesita a un pastor que tiene mucho amor, entonces Dios lo sabe y ahí envía a un pastor que tiene amor. Así, de esta forma Dios maneja todas las iglesias, ¿sí me entiende? Este predicador tiene mucho amor, pero no predica bien, como el predicador anterior. Creo que el predicador anterior era mejor que esto. No podemos decir así. ¿Por qué? Todos son preciosos y trabajan según su talento, según lo que han recibido don del Espíritu Santo, o sea, talento. Así es. Y otra cosa, a veces podríamos pensar así: ese predicador creo que se levantó mal. Tal vez pastor que le levantó se equivocó, porque no predica bien, no tiene amor, no sabe nada, tampoco tiene mucha experiencia de la predicación. Pero ¿cómo podría predicar tal predicador? Podríamos pensar así. Pero tenemos que creer que el Señor levanta a todos los pastores y a los predicadores. Por ejemplo, entre los 12 discípulos había un malo, ¿sí o no? Era Judas Iscariote, ¿cierto? ¿Él era bueno o malo? Él era malo. Y vendió a Jesús. Y al final él murió. Se mató. Entonces, ¿quién le levantó a Judas Iscariote como el apóstol de Jesucristo? Jesucristo le levantó directamente. Entonces, ¿Jesucristo se equivocó? ¿No sabía que Judas Iscariote era malo? Sí lo sabía. Sin embargo, ¿por qué le levantó como su apóstol? A propósito, Jesús le levantó como su apóstol. ¿Para qué? Para dar una enseñanza preciosa, una enseñanza especial. ¿Qué enseñanza? En nuestra iglesia habría un pastor que se levantó mal. ¿Para qué? Para darnos alguna enseñanza. Puede ser. Pero, así como Jesucristo le levantó a Judas Iscariote como su apóstol, aunque él era malo, y Jesús lo sabía. El Señor levanta a todos los predicadores y a los pastores. Entonces, los hermanos deben respetarles a ellos y obedecerles. Entonces serán bendecidos. Judas Iscariote fue quitado, ¿sí o no? Asimismo, si hay un pastor malo en nuestra iglesia, el Señor lo quitará y pondrá a otro. ¿Sí me entiende? Pero creo que en nuestra iglesia, o sea, en las iglesias de Ecuador, no hay un predicador ni un pastor que se levantó mal, ¿no? Todos son buenos. Pero hay diferencia de cada uno.
Hay alguien que predica mejor y hay otro que predica menor por falta de experiencia, tal vez. Pero lo importante aquí, Dios cuida a todas las iglesias, maneja todo. Y el Señor está andando en todas las iglesias de Ecuador, tomando a los pastores y a los predicadores en su diestra. ¿Sí me entiende? El que sabe muy bien sobre el orden de la iglesia podrá obedecer bien a todos los pastores y a todos los predicadores, aunque ellos tengan culpas, errores y no trabajen bien. ¿Por qué? Solamente ven al Señor que maneja todas las iglesias. Confía en el Señor que está andando en medio de nosotros. Tiene fe y buena vista, la vista espiritual. Por eso, respeta a su pastor y a su predicador y le obedece bien y le ayuda bien, llevándose siempre bien. Por eso, será muy bendecido por Dios, así como la mujer sunamita fue muy bendecida. Así como Dios la consideraba muy preciosa y muy importante, Dios le reconocerá preciosamente y le considerará muy precioso a usted, que obedece muy bien a su pastor y a su predicador. El que tiene fe puede obedecer bien siempre en la iglesia. El que sabe bien sobre el orden de la iglesia siempre obedece bien. De verdad, podrá ser usado más preciosamente por Dios. ¿Quién? Usted, que sabe bien sobre el orden de la iglesia. Hoy hemos aprendido sobre la importancia de la obediencia y sobre el orden de la iglesia. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por enseñarnos tu palabra preciosa. Queremos ser fieles y buenos trabajadores de ti. Ayúdanos para que podamos ser excelentes trabajadores de ti. Utilízanos preciosamente. Sabemos que Dios maneja todas las iglesias y opera andando en todas las iglesias. Solamente confiamos en ti, Señor. Opera más fuerte y grande para que la iglesia crezca más y más. Añade más y más a muchos hermanos salvos hasta que llene de los hermanos nuestra iglesia. Y también levanta la iglesia de Puerto Viejo y también todas las iglesias de Ecuador. Dales tu mucha fuerza, ánimo, mucha tranquilidad y paz. Y también mucho conocimiento de la Biblia a todos los predicadores y a los pastores de las iglesias de Ecuador. Solamente confiamos en ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.